Hola mis niños, bienvenidos una vez más a su clase de lengua castellana, pero hoy con un nuevo tema que es la fábula. Pero, ¿qué será la fábula? La fábula es una pequeña historia donde los personajes pueden ser animales, plantas u objetos, y ellos actúan como nosotros los seres humanos. En la mayoría de cuentos e historias vemos cómo pueden interactuar ambos personajes, humanos y animales, plantas, objetos. Pero la particularidad de la fábula es que solamente suelen actuar animales, plantas u objetos, ¿sí? Además, es un texto que debe ser breve, sencillo y que se construye con los mismos elementos del cuento. ¿Recuerdan cuáles son los elementos del cuento? ¿Se acuerdan que era inicio, nudo y desenlace? Y algo muy importante de las fábulas es que ellas transmiten una enseñanza. Entonces, ¿cómo se debe hacer una fábula? Pues resulta que se debe iniciar con un planteamiento del problema, que deberá ser algo corto, ¿sí? A diferencia del cuento, que yo puedo hacer un cuento de 20 páginas, 30 páginas, puedo hacer un cuento largo, ¿sí? Eso no es algo que pasa con la fábula. Además, se resuelve de manera que se presente una enseñanza. Todas las fábulas deben tener una enseñanza, ¿sí? Y por último, esa enseñanza se escribe en un texto corto a manera de conclusión. Entonces, para cerrar esa fábula que yo haga o esa fábula que yo lea, nos vamos a encontrar ese texto corto a manera de conclusión de la historia. Pero, además de eso, tienen unas características que son las siguientes. Está escrito en verso o prosa. Busca enseñar valores morales, ¿sí? Entonces, la amistad, el compañerismo, por ejemplo, no ser egoístas o no ser groseros, siempre tiende a irse por esa línea de escrito. Además, tiene una introducción, un nudo y un desenlace, como lo hablamos ahora. También veremos unas características de más. La primera de ellas es que tiene un vehículo de expresión. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se relata no ocurre en una época específica, se aplica en cualquier momento. Además de que puede ser, como dijimos ahora, escrito en verso o prosa, ¿sí? Tiene un narrador. Ese narrador se encarga de contarnos la fábula. Él no tiene intervención como tal en dirigir a los personajes. Él es como una especie de espectador que nos cuenta la historia desde afuera. Y sabe todo lo que pasará en la historia antes que nosotros. También hay unos personajes, como lo dijimos anteriormente. Tiene un personaje principal, que es el que lleva toda la historia, pero también en algunas oportunidades tiene personajes secundarios. Otra característica son los temas. Como dijimos anteriormente, usualmente va por los siguientes temas: valores y virtudes, ¿sí? Siempre busca esa línea de temas. Además, como dijimos antes, tiene una moraleja o un desenlace, que siempre me va a dejar una buena enseñanza, algo que tengo que aprender. Ejemplos de fábulas tenemos muchos, pero entonces yo le voy a mostrar a ustedes dos ejemplos de fábulas. ¿Listo? Una de ellas es, a ver, ¿qué vemos ahí? Vemos una liebre y una tortuga. Y esta fábula, como su imagen le dice, es la liebre y la tortuga. ¿Recuerdan esa? Yo espero que sí. Y otra fábula es la siguiente. Si vemos ahí como una hormiguita y una ¿qué? Una cigarra. La cigarra y la hormiga. Entonces, esas son fábulas que cuando las encontramos y las leemos nos damos cuenta que son corticas, pero me dejan siempre una enseñanza. ¿Listo? Ahora, van ustedes a pensar en diferentes tipos de fábulas que hayan podido escuchar antes y se darán cuenta que tienen esas características de las cuales hemos hablado. Y no siendo más por este video, les digo que muchas gracias por verlo. Fue un video cortito, pero en síntesis estamos aclarando un poquito más de cómo son las fábulas, ¿sí? Recuerden que cualquier duda, inquietud o sugerencia la pueden dejar en los comentarios y yo con mucho gusto la resolveré en una próxima clase. Les mando un abrazo y gracias por estar aquí. ¡Chao!